Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en una nueva clase de la unidad 2 de números racionales. Lo que vamos a ver hoy es un tema nuevo, seguido de lo que venimos trabajando hasta ahora. Y vamos a ver esto. En principio vamos a trabajar adición y sustracción, es decir, suma y resta. Primero vamos a leer lo que dice el documento y después vamos a verlo con algunos ejemplos. Les leo. Para sumar o restar dos fracciones de distinto denominador, se buscan fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Para encontrar un denominador común, se busca el múltiplo común menor entre los denominadores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en los ejemplos. Tenemos que sumar 2/5 más 1/4. Como vemos, tienen diferente denominador, entonces no se pueden sumar. Lo que debemos hacer es igualar esas fracciones con un mismo denominador. A esto lo vamos a llamar denominador común. Para encontrar el denominador común entre dos fracciones, lo que vamos a utilizar es lo que ustedes ya conocen como MCM, o sea, el múltiplo común menor. En este caso, el múltiplo común menor entre 5 y 4 es 20. Entonces utilizamos al denominador 20. Una vez que encontramos el denominador común, vean que el numerador también cambió. Más adelante les voy a explicar cómo se hace. Una vez que tenemos el mismo denominador con sus respectivos numeradores, ya podemos hacer la cuenta. En este caso, obtuvimos esta fracción 8/20, 5/20, y cuando la sumamos obtenemos este resultado, 13/20. Con la resta va a pasar exactamente lo mismo. Cuando tenemos denominadores diferentes, lo que tenemos que hacer es buscar el MCM entre ellos. Una vez que lo obtenemos, podemos encontrar la fracción equivalente a cada una de las dadas, y una vez que obtenemos las fracciones con un mismo denominador, podemos hacer la resta. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver un ejemplo concreto. Miren acá, en la suma. Si tuviésemos que sumar, en este caso tengo 2/3 y en este caso tengo 1/3. Cuando se trata de dos fracciones con un mismo denominador, es fácil, porque si yo a 2/3 le sumo 1/3, voy a obtener 3/3, lo que equivale a decir que me comí una pizza entera. Pero ojo, lo que yo les quiero mostrar en este caso es lo siguiente. Cuando sumamos fracciones y ya tienen el mismo denominador, vamos a sumar directamente, pero ojo, el denominador va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Vamos a pensar como si fuera una pizza. Si yo me como 2/3 de una pizza y más tarde me como 1/3, en total me estoy comiendo 3/3, no 3/6. Entonces, aquí se los pongo. Lo que no deben hacer. Vamos a volver. Cuando yo sumo fracciones que tienen el mismo denominador, sumo los numeradores, pero el denominador va a quedar igual. Esto es lo que no deben hacer. Entonces, para que lo recuerden bien, se los pongo tachado. Recordemos que cuando sumamos o restamos fracciones, únicamente sumo o resto el numerador, y es por lo que les explicaba antes. Si yo me como 2/3 de una pizza y luego me como 1/3, en total me estoy comiendo 3 partes de 3, no de 6. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para la suma y la resta. Tenemos esta fracción, 1/12 y 5/3. Como ya dijimos antes, cuando los denominadores son diferentes, como en este caso, primero debo buscar el MCM entre los denominadores, que en este caso son 12 y 13. Ustedes ya lo saben hacer a esto. Por ejemplo, el MCM entre 3 y 12 lo podemos calcular escribiendo todos los múltiplos de 3, los múltiplos de 12. Y buscamos el que encontremos común que sea más pequeño. En este caso sería el 12. 12 es el MCM
entre 3 y 12, porque es el múltiplo común entre los dos más pequeños. Luego va a haber más, pero no me van a servir porque las fracciones se me van a hacer cada vez más grandes y lo que yo necesito es trabajar con los valores más pequeños posibles para no hacerme tanto lío. Aquí les escribí que recordemos que si los números son muy grandes y no es posible hacer esto de buscar los múltiplos, podemos hacer con el método que aprendimos, que era primero factoreo un número, factoreo el otro, lo escribo en factores primos y luego de ahí calculo el MCM. Cualquiera de las dos formas que quieran hacer está bien, es correcto. Vamos a continuar. Dijimos entonces que en este caso el MCM entre 3 y 12 es 12. Entonces fíjense lo que pasa acá. Vamos a situarnos acá. Yo tengo, mi primera fracción es 1/12 del denominador, más 5 tercios. Fíjense qué pasa, esta, la primera, ya tiene a 12 de denominador, entonces la voy a dejar igual, no la voy a modificar. Pero 5 tercios sí la tenemos que modificar porque tiene un denominador distinto. Entonces, como ya sabemos que en el denominador tiene que haber un 12, nos faltaría averiguar qué número vamos a poner arriba. Recordemos que lo que estamos haciendo en este caso es buscar una fracción que sea equivalente. En este caso lo que vamos a hacer es amplificar esa fracción. Entonces miren lo que les puse acá. Vamos a ver en este ejemplo. Dijimos que un 12avos lo dejamos igual. El problema está en ver cómo modificamos a 5 tercios para que sea una fracción equivalente con denominador 12. Sabíamos que para buscar una fracción equivalente, lo que teníamos que hacer era multiplicar al denominador y al denominador por el mismo número. Entonces, en este caso, vamos a pensar, ¿por qué valor tengo que multiplicar a 3 para llegar a 12? Por eso acá les puse multiplicación con signo de pregunta, porque tenemos que averiguar por qué valor multiplicamos. Una forma que tienen es hacerse esta pregunta. ¿Por cuánto multiplico para llegar a ese valor? Y podemos hacer de dos formas. Una es probando, a ver, 3 por 1 no, 3 por 2 tampoco. Una forma es esa hasta encontrar que 3 por 4 efectivamente me da 12. La otra forma es haciendo la división. Si yo sé que 3 por algún valor me va a dar 12, lo que yo tengo que hacer es lo contrario. Entonces hago 12 dividido 3 y vamos a encontrar por qué valor multipliqué a 3 para llegar a ese 12. No sé si me van a entender o si darme mucho trabalenguas con esto. Vamos a seguir igual viendo más ejemplos. La cuestión es que ya averiguamos que para llegar a 12, a 3 lo tengo que multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para ver qué voy a hacer con el numerador. Dijimos que para buscar fracciones equivalentes, multiplicamos denominador y numerador por un mismo valor. Entonces, si yo sé que en el denominador hice 3 por 4 para obtener 12, arriba también voy a tener que multiplicar por 4. O sea que me va a quedar 5 por 4, 20. De este modo, fíjense, llegamos a tener dos fracciones con un mismo denominador. Por lo tanto, ahora sí podemos hacer la cuenta y podemos saber cuánto es esa suma. Entonces aquí tenemos 1 más 20, 21. Dijimos que el denominador queda igual. Entonces me quedó esta fracción. ¿Qué pasa? Esta fracción se puede simplificar. Y recordemos que siempre que sea posible voy a simplificar los resultados. Entonces, ¿cómo hacíamos para simplificar? Teníamos que dividir por un divisor común al numerador y al denominador para encontrar una fracción más pequeña que represente el mismo número. En este caso, tanto 21 como 12
los puedo dividir por 3. Entonces me queda 21 dividido 3 es 7, 12 dividido 3 es 4. Por lo tanto, esta cuenta en realidad es 7 cuartos. Simplificada, la operación quedaría de este modo. Ustedes lo que pueden hacer es a un costado hacerse cálculos auxiliares para poder llegar a esto y no escribir tanto a medida que van haciendo la cuenta, ¿sí? La idea es que las cuentas les quede así, con un modelo sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo con una resta. Y miren acá. Esta es la forma simplificada de la que les hablaba. La idea es que las cuentas ustedes las hagan así y a un costadito vamos a hacer los cálculos auxiliares. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos que hacer esta cuenta, 9 tercios menos 2 quintos. Entonces lo que hice fue a un costadito ir haciendo todo lo que necesitaba paso por paso. Como tienen distintos denominadores, dijimos que lo primero que necesitamos es encontrar un denominador común. Para eso podemos usar el MCM. En este caso, el MCM entre 3 y 5 es 15. Entonces, ya sabemos que el denominador común para estas dos fracciones va a ser 15. Vamos a hacer lo que hicimos antes con la suma. Yo tengo esta fracción 9 tercios y la tengo que convertir a una fracción equivalente de denominador 15. Entonces me fijo, ¿por cuánto multiplico a 3 para llegar a 15? En este caso sabemos que 3 por 5 es 15. Por lo tanto, si en el denominador multipliqué por 5, arriba también voy a multiplicar por 5. Entonces me quedaría lo siguiente, 9 por 5, 45. Entonces ya tengo mi fracción equivalente con denominador 15. Lo mismo vamos a hacer con 2 quintos. Yo sé que a 5 por 3 me da 15. Entonces si a 5 lo multipliqué por 3, a 2 también. Me va a quedar 2 por 3, 6. Ya tengo entonces mis dos fracciones equivalentes con denominador 15. Una vez que tienen el mismo denominador, puedo hacer la resta. En este caso voy a tener que hacer 45 menos 6, lo que me da como resultado esto, 39 sobre 15. Si se fijan, fui haciendo las cuentas acá y en este lado, al costado, fui escribiendo lo más importante. Partimos de esta fracción. Las convierto en fracciones equivalentes con denominador 15. Escribo el resultado y lo que me faltaría hacer, como esta fracción se puede simplificar, la simplifico también un costadito. Tengo que buscar, recordemos, un divisor común para los dos números. En este caso, tanto 39 como 15 se pueden dividir por 3. Entonces voy a hacer esa cuenta. 39 dividido 3 es 13 y 15 dividido 3 es 5. Por lo tanto, el resultado final de mi cuenta es este, 13 quintos. Acá al costado yo les puse que lo que estamos haciendo es, en el primer caso, amplificación. ¿Por qué? Porque estamos buscando fracciones equivalentes con un denominador común a ambas fracciones. Y luego la simplificación, que es... Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar con multiplicación y división. Les comento, antes de continuar, que por suerte multiplicar y dividir, en el caso de las fracciones, es más fácil que sumar y restar. Así que ahora sí, vamos a pasar a ver el contenido del documento que les envié. Les leo. Para multiplicar dos fracciones, se multiplican los numeradores y los denominadores entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que para multiplicar dos fracciones, directamente vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Acá si quieren tienen un ejemplo. Lo que les está explicando esta parte de la imagen es que hay dos formas de hacer una multiplicación. Una de ellas es simplificar las fracciones antes de multiplicarlas y la otra es dejar las fracciones como están y multiplicar el resultado que les dio esa multiplicación. En ambos casos van a llegar al mismo resultado, así que cada uno puede optar por hacerlo como prefiera
o cómo se dé la situación. Va a haber situaciones en las que van a poder simplificar y va a haber situaciones en las que no. Muy bien. Abajo dice lo siguiente. Para calcular una fracción de un entero, se debe multiplicar el número por el numerador de la fracción y dividirlo por el denominador. Esto se los dejo como para que lo tengan, pero la realidad es que no lo vamos a trabajar. Vamos a seguir leyendo. Toda fracción distinta de 0 admite un inverso multiplicativo. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2/3 es 3/2. ¿Por qué? 2/3 por 3/2 es igual a 1. Para dividir dos fracciones, se multiplica la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente, para realizar una división de fracciones, lo que necesito saber es que la primera fracción la vamos a dejar igual. La segunda fracción la vamos a convertir en su inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir esto? La vamos a dar vuelta. Fíjense en el ejemplo que tenemos acá. 3/4 dividido 1/12 igual, la primera fracción está igual, 3/4, y la segunda fracción está escrita inversamente. Ahora está el 12 como numerador y el 1 como denominador. Y fíjense otro detalle. La división se convirtió en una multiplicación. Lo siguiente que tengo que hacer para dividir, entonces, es multiplicar 3 por 12 y 4 por 1. Acá el resultado está simplificado, pero si hacemos las cuentas, van a encontrar que 3 por 12 es 36, 4 por 1 es 4 y 36 dividido 4 es justamente 9. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos. En la multiplicación tenemos que hacer esta cuenta. 2/7 por 15/4. Entonces, como decíamos antes, en la multiplicación directamente multiplico. Entonces, fíjense acá a un costadito hice mi cuenta. 2 por 15, 30. 7 por 4, 28. O sea que el resultado de esta cuenta es 30/28, que lo escribí acá. Una vez que obtengo ese resultado, lo que puedo hacer es simplificarlo. Está hecho acá como un cálculo auxiliar. Recordemos que para simplificar tengo que dividir arriba y abajo por un mismo número. En este caso sé que a 30 y a 28 los puedo dividir por 2. Entonces es lo que hice. 30 dividido 2 me dio 15 y 28 dividido 2 me dio 14. Entonces el resultado final sería este. 15/14. Vamos a ver en el caso de abajo. Tenemos lo siguiente. Tenemos 15/12 por 10/2. Lo que hice en este caso fue hacer la cuenta al revés. Primero hice la simplificación y luego la multiplicación. Fíjense, para la simplificación me fijé por qué valor podía dividir a 15 y a 12. A ambos números los podía dividir por 3, entonces hice eso. 15 dividido 3 me quedó finalmente 5 y 12 dividido 3 me quedó finalmente 4. Lo mismo hice con la otra fracción. A 10 y a 2 no los puedo dividir por 3, pero los puedo dividir por 2. Entonces realicé esa cuenta. 10 dividido 2 me dio 5 y 2 dividido 2 me dio 1. Entonces las nuevas fracciones que yo tengo para multiplicar son estas. Y fíjense que lo escribí acá. Ahora sí realizo la última cuenta, que es la multiplicación. 5 por 5, 25 y 4 por 1, 4. Y aquí les puse algunos ejemplos para la división. Tenemos, por ejemplo, 2/7 dividido 5. Aprovecho acá para hacer esta aclaración que lo escribí acá abajo en azul. Si tengo un número entero, lo convierto en fracción colocando un 1 en el denominador. Esto va a pasar para cualquier operación que ustedes quieran realizar. Suma, resta, multiplicación, división. Para todos es lo mismo. Si tienen que operar por un número entero, lo vamos a convertir en fracción colocando un 1 en el denominador. Entonces fíjense cómo me queda la cuenta.
me queda 2 séptimos dividido 5 con 1 de denominador. Bien, dijimos antes que para la división lo primero que voy a hacer es la primera fracción la escribo igual y la segunda fracción la tengo que dar vuelta. También dijimos que en lugar de hacer una división, una vez que doy vuelta a la segunda fracción, convertimos la operación a una multiplicación. Finalmente, entonces, lo que voy a hacer es multiplicar. Obtuve esto, 2 séptimos por 1/5. 2 por 1 es 2, 7 por 5 es 35. El resultado final entonces es este, 2/35. Muy bien, aquí les puse otro ejemplo. Teníamos 8 quintos dividido 3 medios, entonces 8 quintos quedó igual, la división se transformó en una multiplicación y el 3 medios se convirtió en 2 tercios. El resultado entonces es este, 16/15. Como verán, es mucho más fácil multiplicar y dividir que sumar y restar. Esta aclaración no se la olviden. Siempre que sea posible, debo simplificar las fracciones, antes o después de realizar la operación. Vamos a ver las actividades que tienen para realizar. La primera dice lo siguiente: respondan y expliquen las respuestas. Entonces, en base a lo que leyeron en el documento y a lo que vieron en este video, van a poder responder estas 3 preguntas que se les presentan acá. El punto 2 dice resuelvan y como verán, tienen para realizar sumas y restas. Una aclaración: cuando tienen más de 2 fracciones, la forma de sumar o restar es la misma. Siempre nos aseguramos de que el denominador sea el mismo. Si es el mismo denominador, directamente resto y sumo. Por ejemplo, acá tenemos denominador 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Directamente 8 menos 3 más 1 y pongo el resultado. En el caso de que hubieran tenido denominadores distintos, tendría que buscar el MCM entre todos esos valores. Vamos a seguir. En el punto número 3, simplifiquen y resuelvan. Tenemos entonces para hacer multiplicaciones y tenemos los 2 ejemplos que vimos, cuando tenemos 2 fracciones y cuando tenemos números enteros. En el último punto, el número 4, dice lo siguiente: escriban la letra del enunciado que corresponde a cada cálculo. Luego, resuélvanlo. Lo que van a tener que hacer acá es leer cada uno de estos enunciados y elegir cuál de estos cálculos de abajo corresponde con cada uno. Una vez que tengan seleccionados los 4, lo van a tener que resolver. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Miren acá el que remarqué. El punto C, ¿lo leemos? Dice lo siguiente: 2 amigos recorren un camino en su auto. El primero maneja la mitad del recorrido y el segundo una tercera parte. ¿Qué parte aún no recorrieron? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de identificar cuál de los 4 enunciados corresponde con esa pregunta. Vamos a pensar. Me está diciendo que una persona manejó parte del recorrido y la otra manejó otra parte. ¿Qué parte aún no recorrieron? Entonces, si lo pensamos, fíjense el que yo marqué. ¿Por qué marqué este? Porque lo que está haciendo es sumar lo que manejó el primero, un medio, lo que manejó el segundo, un tercio, y lo que manejaron entre los dos se lo está restando a 1. ¿Por qué hace esto? 1 es un entero. En este caso, el entero representa a todo el camino que tienen que recorrer. Entonces, si le restamos lo que ya recorrieron, o sea, lo que manejó cada uno, vamos a obtener lo que aún le falta recorrer. Entonces, una vez que identificamos cuál de los 4 enunciados corresponde al problema, vamos a resolver. En este caso, miren, tenemos 1 menos y un cálculo entre paréntesis. Entonces, como ya sabemos, porque acá se repite todo lo que estudiamos antes en la unidad número 1,
primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. En este caso, 1/2 más 1/3. Aquí a un costadito lo hice como cálculo auxiliar. Como 2 y 3 son denominadores distintos, tuve que buscar el MCM entre los dos. En este caso es 6. Fíjense que muchas veces no hace falta calcular el MCM. Puedo directamente multiplicar entre sí los dos valores que tengo. En este caso, 2 por 3 es 6. Lo que hice fue directamente multiplicar a 2 por 3. 2 por 3 es 6. Entonces, yo sé que a 2 lo tuve que multiplicar por 3. Por lo tanto, arriba voy a hacer lo mismo. Y 1 por 3 es 3. Ahora, ¿qué pasa con esta fracción? Yo sé que a 3 lo multipliqué por 2. Entonces, a 1 también lo voy a multiplicar por 2. Y 1 por 2 es 2. Y miren qué fácil que obtuve las dos fracciones equivalentes. Por último, entonces, como ya tienen el mismo denominador, hacemos 3 más 2 es 5. Vamos a ver abajo. Una vez que resolví lo que está entre paréntesis, que era 1/2 más 1/3, pongo el resultado. Lo que me queda hacer es 1 menos el resultado que obtuve en el paréntesis, quedándome, por lo tanto, 1/6 como resultado. Fíjense que acá a un costadito hice la cuenta. Como les había dicho antes, cuando tengo un número entero, lo transformamos en fracción escribiendo abajo un 1 en el denominador. En este caso, entonces, me quedó 1 sobre 1 menos 5/6. Busqué el denominador común entre los dos, que en este caso es 6. Busqué las fracciones equivalentes que le correspondían y por último hice la resta. 6/6 menos 5/6 igual 1/6. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la respuesta final es que no recorrieron 1/6 del camino. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta clase. Les quiero comentar, mejor dicho, los quiero felicitar por haber llegado hasta aquí. Esta es la última actividad que van a realizar en esta primera parte del año. Luego de esto, la semana que viene, vamos a hacer otra cosa, pero que no tiene que ver con la matemática. No van a tener que resolver cuentas ni nada por el estilo. Va a ser una actividad de despedida de lo que fue toda esta primera etapa del año. Y luego podrán descansar. Así que bueno, les mando un beso enorme. Como siempre les digo, saben que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan o algún problema que surja, me pueden escribir y pueden hablar conmigo durante la semana, ya sea por Classroom o por Gmail, no tengo ningún problema. Les mando un beso enorme, espero que hayan entendido. Y que puedan realizar las actividades. Nos vemos la próxima clase.